Perfecto, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, con mucho gusto les presento a Jorge El Castillo, que él es director general de Berlitz, aquí en Un gusto a México. todos. Y pues te cedo la palabra, Jorge, para que arranquemos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos los que aceptaron esta invitación hoy para que conversemos un poco sobre un tema que a veces puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Es el tema del bilingüismo como un factor de productividad y competitividad en las organizaciones. En el que pues Berlitz ha hecho con sus colegas de la industria investigaciones y tenemos datos que queremos hoy compartir con ustedes. Intentaré ser lo más concreto, breve y eh, eh, para que la información que tengamos en esta mesa redonda les sea de utilidad. Y esto ahora no me está corriendo. Voy a parar de compartir un momento y vuelvo a intentar a ver qué ocurrió. A ver. Ahora sí. Aprender una lengua siempre es un desafío, una segunda lengua, particularmente cuando lo hacemos como adultos y en nuestras organizaciones, pues normalmente es un desafío porque estamos trabajando con adultos. Cuando una lengua se aprende desde la infancia, pues tiende a ser más fácil. Sin embargo, es un desafío perfectamente lograble. A ese respecto, pues tengo esta frase que me gusta mucho del rey Aegis III, que era un rey persa. Cuando hablaba sobre los espartanos, decía esta frase: los espartanos nunca preguntaban cuántos eran sus enemigos, sino dónde estaban. O sea, cualquier reto exige preguntarse, hacerse una pregunta de este estilo. O sea, ¿qué tenemos que hacer para lograr dominar una segunda lengua y ponernos a hacerlo? Y esta es otra frase que también traigo a su consideración. Glenn Roberts, que es el director del Dual Language Studies and American Council for International Education, tiene esta frase que me parece dura pero muy cierta, y es que el monolingüismo es el analfabetismo del siglo XXI. En el siglo XXI, ya con la globalización, con la capacidad de comunicación y de intercambio de información que tenemos, el monolingüismo es una amenaza de alguna forma. O sea, ser monolingüe lo priva a uno de un montón de interacciones posibles y de información que están allí y que se pueden indudablemente aprovechar y sacarle provecho para ser productivos y para hacer, pues, tener mejores resultados. Hay razones de por qué elegir un idioma a aprender. Recientemente, en años recientes, hubo como una gran movimiento, una deseo de la gente y que sus hijos e incluso la gente aprender mandarín, porque los chinos obviamente tienen una posición económica muy importante en el mundo, porque tenemos comercio muy fuerte con ellos, porque pues son una potencia mundial indiscutible, y se hablaba de que teníamos que empezar a aprender chino porque el chino es el que iba a mandar. Los datos no muestran eso, los datos muestran, y este gráfico que está combinado tiene unas cifras muy interesantes. El inglés tiene en el mundo un total de personas que lo hablan de 1.452 millones de personas que hablan inglés. Sin embargo, de esos 1.452 millones, solamente 379 millones son lo que se llaman hablantes nativos, native speakers, gente que habla la lengua porque es la lengua que aprende de su familia, de su madre, de su padre, de su entorno, de su país. Es impresionante ver cómo el inglés ha cobrado un papel preponderante en las comunicaciones mundiales. 1.452 millones de personas en total hablan la lengua. O sea que la diferencia entre 1.452 y 379 son más de 1.100 millones de personas, haciendo la cuenta redonda, que tienen el idioma inglés como segundo idioma. Miren el chino es el segundo idioma más hablado, sí, pero muy pocos lo usan como segunda lengua. 918 millones de los 1.118 hablan chino como lengua nativa.
con lo cual solo hay 200 millones de personas en el mundo que lo hablan como segunda lengua. O sea que no es un idioma geográficamente muy presente en el mundo, lo que sí el inglés, porque si uno tiene esa cantidad de hablantes no nativos, quiere decir que el idioma inglés está presente en la geografía mundial. Y de ahí para allá, pues un análisis pues, tiene que ver con la población, pues el indio obviamente con la población que tiene India, pues tiene muchísimos hablantes nativos, no tantos hablantes como segunda lengua. El español, pues nuestra lengua tiene muy buena, 548 millones de personas que lo hablan en el mundo, pero 460 de ellos son hablantes nativos. Entonces, indudablemente, si uno tiene que escoger un idioma para aprender porque no tiene segunda lengua, es el inglés el que debería escoger por razones prácticas, porque es el idioma que se ha vuelto la comunicación común y aquí están las cifras que nos lo reportan. Pero hay otra estadística también muy importante y es que pues todos tenemos hoy en día en la palma de la mano un teléfono móvil, tenemos frente a nosotros una pantalla de computadora a partir de la cual tenemos acceso a una gran cantidad de información gigantesca, tanto que es imposible pensar en que la podemos procesar o usar toda. Sin embargo, el mayor porcentaje de contenido que se encuentra en las redes, en internet, en las páginas, aplicaciones sociales, está en inglés. El 59% de la información que circula de manera digital en el mundo está en inglés. El siguiente idioma en cantidad de información que se encuentra en las redes sociales y en internet es el ruso. Pero miren ustedes la diferencia, esa barra lo dice todo. O sea, no está ni cerca del inglés. O sea, si nos interesa aprovechar la información a la que tenemos acceso, el inglés es vital. Y el inglés es vital porque la información que predomina en las redes sociales y en internet está en inglés. No hay otra alternativa. Si queremos tener acceso a esa información, poderla procesar y poderla usar, debemos saber inglés antes que cualquier otro idioma. ¿Y cómo están las cosas en México? ¿Cómo estamos? Este es el índice, esta es una empresa que se llama EF, que hace lo que se llama el English Proficiency Index cada año. En el 2020, ellos sacan un listado donde indican por países qué países tienen un manejo del inglés muy alto, qué países lo tienen alto, qué países lo tienen moderado, cuál es bajo y cuál es muy bajo. Como verán, los países que tienen niveles de inglés muy alto, pues son los países nórdicos, no nos extraña. Están los Países Bajos, está Dinamarca, está Finlandia, está Suecia, está Noruega, Austria. Curiosamente está Portugal, tiene un muy buen manejo del idioma inglés. Alemania, Bélgica, Singapur está en el puesto 10º. Hay que considerar que Singapur pues tuvo a los ingleses dentro, entonces algo quedó. Luxemburgo y Sudáfrica, que tiene el mismo caso de Singapur, fueron parte del Imperio Británico y pues en Sudáfrica pues hay una presencia del inglés como lengua oficial. Vienen luego los países que tienen el manejo alto en la lengua, en inglés. Y ahí para destacar, para no leer obviamente toda la lista, vemos que ya hay un país latinoamericano, Argentina, tiene un nivel alto de manejo del inglés. En los países latinoamericanos es el único país que está en ese rango. En el manejo moderado del inglés ya empiezan a aparecer más países latinoamericanos, ya aparece Costa Rica en el puesto 36, Chile en el 37, Paraguay en el 39, Cuba en el 41. Eso es lo que hace el turismo por un país, siendo Cuba un país que tiene pues tantos conflictos con los Estados Unidos, tiene un idioma, un manejo del idioma alto en el moderado en el English Proficiency Index del 2020. Está Bolivia y ya en bajo pues estamos muchos de los latinoamericanos. Pero ¿cómo estaba México en el 2020? México estaba en el puesto 82 con un nivel muy bajo del manejo del inglés, que sorprende un poco si consideramos la cercanía
y la cantidad de relaciones que se tienen con los Estados Unidos en México. Sin embargo, cuando se hacen las pruebas que miden el English Proficiency Index, en el 2020 estábamos en el puesto 82. Y en el 2021, pues han variado algunas cosas, pero las noticias para México no son buenas. En solo un año empeoramos 10 puestos. Pasamos del puesto número 82 al puesto número 92. Así que incluso como país tenemos un desafío y una oportunidad de mejora importante, ¿sí? No siempre es un tema de programas estatales. Para ponerles un ejemplo, Ecuador ha invertido recursos ingentes desde el Estado para hacer del país un país bilingüe. Y sin embargo, año tras año ha ido retrocediendo, porque los programas no tienen un adecuado seguimiento, no tienen el nivel académico necesario, y Ecuador, con toda la inversión que han hecho, ha venido retrocediendo. En México, pues como ya lo vieron, estamos retrocediendo 10 puestos, que no es, entre 2020 y 2021, que no es un buen resultado. O sea, ahí tenemos un desafío. Y en términos de las compañías y cómo se traduce esto en productividad, en rendimiento y en ingresos, aquí quisiera yo traerles el ejemplo de lo que yo llamo la trampa de la ventaja estratégica, que entre otras cosas se adapta muy bien al entorno de las compañías. Yo voy a intentar explicar este concepto con varios ejemplos que han venido ocurriendo pues a través de la historia. En los años 80, si ustedes recuerdan, pues tener un computador en una compañía no era una cosa normal. En los años 80 aparecieron los primeros PCs con los que empezábamos a trabajar en algunas compañías y eran ya comprables, digamos. Pero la empresa que tenía un computador o que podía manejar cosas por computador tenía una ventaja estratégica. Podía tener los inventarios más rápido, podía tener la contabilidad y los resultados financieros más rápido que los demás, podía procesar o saber cómo estaban sus ventas más rápido que los demás, que no tenían computador. Era una ventaja estratégica en los años 80. Pero ¿qué pasó? Pues sí, pasamos de estos laboratorios de computación como el que está la foto de la señora de la izquierda con impresoras de punto y estos sitios que eran refrigerados, oscuros, donde no entraban sino señores con bata blanca y nadie podía acercarse, a lo que tenemos en la derecha, en la imagen de la derecha. La imagen de la derecha es la oficina normal que tenemos hoy día, donde quien no tiene una pantalla de computador enfrente o un computador enfrente, pues probablemente no está trabajando. Hoy en día tener un computador en la compañía ya no es una ventaja estratégica, es un insumo. Lo primero que hace cualquiera que quiere montar un negocio o emprender es comprar un computador para poder manejar su negocio. No tiene otra alternativa para poder tener presencia en las redes, para poder manejar sus inventarios, su facturación, etcétera. O sea, no hay más alternativa, tiene que tener un computador. Ya no es una ventaja estratégica, pasó de ser una ventaja estratégica a ser un insumo del que no se puede prescindir. En los años 90, pues tuvimos el ejemplo del correo electrónico. El correo electrónico fue una ventaja en los años 90. Si ustedes recuerdan, teníamos AOL, América Online, con el famoso You Got Mail, que cuando uno se conectaba por módem, además, porque pues esto de tener wifi, esas cosas no existían, pues las empresas que lograban tener correo electrónico e intercambiar la información mucho más rápido, pues tenían una ventaja porque podían a distancia tener información de manera muy rápida y transmitirse información de manera muy rápida. Yo ya tengo mis años y tengo que confesar que a mí mi primer trabajo me tocó todavía con fax, que muchos de ustedes que son gente joven ni sabrán qué es eso, porque ya no se usa, y me tocó con telex. Yo manejé en mis años jóvenes una máquina de teletipo. Yo enviaba telex a Alemania. Trabajaba en la Bertelsmann y me tocaba enviar telex a España, a Alemania, a Estados Unidos, enviarle, o sea, teclear en una máquina que lo convertía en una cinta. Yo lo pasaba, lo transmitía y llegaba al teletipo al otro lado. Y estamos hablando del año 85, no estamos hablando de, pues sí, ya son muchos años, pero igual la evolución ha sido otra. Cuando llegó el mail, pues eso cambió. Y esto era una ventaja estratégica. ¿Ya lo es hoy en día? No, no lo es. Hoy en día todos tenemos lo que se te ocurra.com. Lo mínimo que tenemos son dos direcciones de correo, una personal y la de la compañía. Y vamos a decirlo, ya los jóvenes ni siquiera dirección de correo tienen, ya no saben qué es eso. Se escriben por Facebook, por mensaje directo, por
Instagram, ya ni correo tiene, ¿sí? Pero el correo hoy en día pues ya es parte de nuestra vida diaria. En nuestras empresas es como intercambiamos información, es como nos pasamos información, es como dejamos registro formal de las cosas que están ocurriendo, ¿sí? Ya no hay esos memos escritos de para, ahora todo es a través del correo electrónico, ya no es una ventaja. La compañía que no tenga correo electrónico pues no está en el mercado, indudablemente. Fue una ventaja, ya no lo es. Hoy en día tenemos hasta 3 direcciones. Yo confieso que soy un poco loco y tengo 5, pero bueno, eso ya son locos como yo. Para organizar todo tengo 5 direcciones de correo. La personal de las cosas importantes, donde me llega la basura, donde me llegan ofertas comerciales. Ya no, es parte de la vida diaria, ¿sí? Las páginas web fueron una ventaja al inicio de este siglo, ¿sí? En el 2000. Pero esta es la realidad, ¿sí? Este es en el año 91 se publicó la primera página web, en el año 91. En el año 2000 empieza a aparecer ya el crecimiento que se da exponencial. Fíjense ustedes en dónde estamos hoy en día. Ya para el 2021, en el 2010 aparece Instagram, aquí está YouTube, Facebook, Google, pero lo que es el tema de información y de páginas web, ¿cuántas existen en el mundo? Pues aquí está la cifra. Hay 1.888.000 páginas web en el mundo. Eso es increíble. Y miren el crecimiento exponencial que se ha tenido con este tema de las páginas web. Es absolutamente impresionante. La cantidad de información que tenemos hoy en día, ¿es una ventaja? No, no es una ventaja. Hoy en día una empresa que no tenga su página web o por lo menos presencia en las redes sociales, que es como trabajan hoy en día los emprendedores, pues indudablemente que está completamente desconectada del mercado. Ya no es una ventaja, lo fue. Ya hoy en día no lo es un insumo. Se perdió la ventaja estratégica y se volvió un insumo. Bueno, ¿y qué decir de las redes sociales, no? Aquí ven las estadísticas de las redes sociales, ¿sí? De las páginas de redes sociales, y pues hay 4.700 millones de usuarios, porque estos son billion en inglés, que son nuestros 1.000 millones, ¿sí? Eso es una diferencia que en inglés a veces uno no la conoce, pero así es. O sea, cuando un americano dice 1 billion, está diciendo 1.000 millones. O un inglés, un angloparlante, está diciendo 1.000 millones. No es el billón nuestro en, en, em, en español, que es 1 millón de millones. Ahí son 1.000 millones. Entonces, aquí estamos hablando de 4.700 millones de personas que son usuarios activos de las redes, de las páginas sociales, de las redes sociales. Es increíble a dónde hemos llegado con esto. Bueno, los teléfonos inteligentes en la década del 2010, la primera década de este siglo, pues indudablemente fueron una ventaja. Y esto es historia. Muchos de ustedes ni sabrán qué es esto. Fue el primer teléfono o aproximación a smartphone que sacó el mercado, el BlackBerry. Yo trabajé en una empresa que me dio la oportunidad de tener BlackBerry cuando eso era una ventaja, y eso de poder uno contestar cuando estaba por fuera de la oficina un correo urgente del cliente, o tener lo que era el PIN del BlackBerry. Cuando empezó a popularizarse el BlackBerry, no existía el WhatsApp. Los que teníamos BlackBerry pertenecíamos al grupo de BlackBerry, intercambiábamos el PIN. Me das tu PIN, y a través del PIN teníamos mensajería instantánea como lo es WhatsApp hoy en día. Y eso nos daba una ventaja en el tema de poder negociar con los clientes, contestar rápido, en fin, aparte de que era pues obviamente el teléfono celular, que ya era normal. Esto ya fue la primera aproximación a los teléfonos inteligentes, y realmente le daban una ventaja para atender clientes. Era una ventaja muy fuerte que teníamos los que teníamos BlackBerry, porque ganábamos en oportunidad de respuesta y en oportunidad de reacción. Pero pues hoy en día ya no, hoy en día ya no es una ventaja. Hoy en día tener un smartphone es tan común que ya no nos venden smartphone, nos venden cámaras fotográficas. Si ustedes pues se habrán dado cuenta, la publicidad de los smartphones ya no se basa en la capacidad del smartphone, sino en la capacidad de sus cámaras. Si tiene cámara atrás y adelante, si toma las fotos de una manera u otra, si graba los videos en cámara lenta o no, porque todos hacen más o menos lo mismo. Todos nos dan una capacidad de acceso a información inmediata increíble, y han creado un nivel de inmediatez en el mercado que nos cambió la vida. Cuando uno está en el área comercial de una compañía, antes teníamos beepers, y el
cliente que tenía mucha prisa te ponía un mensaje al beeper y uno recibía el mensaje y cuando llegaba un teléfono pues le contestaba. Y la gente tenía la paciencia para esperar. Ahora cuando un cliente te escribe por WhatsApp, el cliente está esperando y ustedes como clientes seguramente tienen ese nivel de exigencia que te contesten los próximos 30 segundos. Eso nos ha impuesto una velocidad de respuesta y unos niveles de servicio que nos cambiaron y dejó de ser una ventaja estratégica para pasar a ser simplemente un insumo. Esto hoy en día es un insumo. ¿Sí? El WhatsApp es un insumo en las compañías hoy en día. Los clientes esperan poder interactuar por WhatsApp y quieren que se les responda muy rápido a las necesidades que tienen. ¿Cuál será el siguiente diferencial? Pues seguramente en la década que nos atañe, ahora que estamos ya en el 2022, pues tenemos el Big Data y la inteligencia artificial. ¿Tienen acceso todas las compañías a este diferencial o a esta ventaja estratégica? No. En este momento es una ventaja estratégica. Las compañías que están trabajando con Big Data y que ya incorporan inteligencia artificial en sus análisis, en su atención al cliente, en su proyección de inventarios, en su proyección de producción, tienen una ventaja sobre las demás. ¿Será una ventaja que se puede conservar en el tiempo? Difícil. Seguramente terminará siendo algo a lo que tendremos acceso de manera normal y pasará a ser un insumo en cualquier compañía que quiera estar en el mercado, el procesamiento de Big Data y la utilización de inteligencia artificial. ¿Cuánto durará esto como ventaja estratégica? No es fácil decirlo, pero lo cierto es que hoy lo es, mañana probablemente no lo será. ¿Y qué pasa en nosotros como, bueno, este es un ejemplo del IBM Watson, no sé si ustedes saben que el IBM Watson, que es el computador de inteligencia artificial más desarrollado que tiene IBM, jugó un papel fundamental en las simulaciones que se realizaron para el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. O sea, se pudo acelerar el desarrollo de las vacunas. Es la primera vez, todos ustedes lo saben, que se logró desarrollar una vacuna efectiva en 6 meses. Eso no ha ocurrido en la historia de la humanidad. IBM Watson y sus motores de inteligencia artificial tuvieron un gran papel en ese logro por la posibilidad de simular los resultados genéticos de las vacunas que se iban a probar a través de pues, de los programas de simulación que allí se montaron. Y este es AlphaGo, que esta es una historia curiosa, porque esto es de Google, y simplemente lo traigo para que entendamos un poco en dónde vamos con la inteligencia artificial. Deep Blue, que fue el anterior a Watson, ese le ganó a Kasparov, creo, y me perdonan la ignorancia, una partida de ajedrez. O sea que los computadores ya no superan en ajedrez, no hay nada que hacer. O sea, un computador le va a ganar siempre a un humano jugando ajedrez. Deep Blue ya lo hizo y lo hizo en los años 90, al final de la década de los 90. Pero este es un juego que se juega particularmente en Corea, que se llama el Go. El Go es un juego que tiene 32 niveles, creo, de maestría o 37 niveles de maestría. Es un juego de estrategia parecido al Otelo. ¿Sí? Si alguno ha jugado Otelo, que es un tablero con cuadraditos que tiene fichas negras y blancas, y al final lo que se busca es quedarse con el mayor número de cuadritos posible. Este juego es muy difícil por el tema de la estrategia que se tiene que usar, que un computador, se decía, pudiese derrotar a un humano. Y no se esperaba que ocurriese antes del 2030. Pues malas noticias, ocurrió en el 2017. Este señor es Lee Sedol, que es el maestro más importante de juego de Go y fue derrotado en un juego de 5 partidas, ganó una y perdió 4 con este computador de Google, de inteligencia artificial. La explicación que dan los expertos, porque pues cuando empezó a jugar el computador contra Lee Sedol, no entendían la estrategia que estaba usando el computador. Después de mucho analizarlo, entendieron que el pensamiento del ser humano era estratégicamente tomar la mayor cantidad de cuadros posibles, mientras que la estrategia de AlphaGo, según investigaron ya después, esto pasó en el 2017, era simplemente, sabía que ganaba el juego con tener una ficha más que el otro. Entonces no jugaba a acaparar la mayor cantidad de tablero posible, sino a tener una ficha más, tener un cuadrito más que su oponente. Y eso cambió el paradigma de cómo se juega Go. Es increíble. Y derrotó al máximo maestro del Go en Corea, que es donde más se juega el Go. Es un juego interesante, pero muy difícil, francamente. Intenté jugarlo alguna vez y no, es muy, muy complicado. Bueno. ¿Qué pasa con el inglés? Pasa exactamente lo mismo.
saber inglés era una ventaja estratégica. Se convirtió en un insumo. Hoy en día la globalización, la cantidad de información a la que tenemos acceso y a la que necesitamos tener acceso, nos ha obligado a que el inglés deje de ser una ventaja para ser un insumo. Todavía hay momentos en que se puede considerar una ventaja y cuando uno está contratando gente, pues a veces eso ocurre. Unitec, que es una universidad con la que trabajamos en Berlitz, aquí en México, manejamos su programa de inglés desde hace 17 años, hizo un estudio entre las empresas más importantes de México, preguntándoles qué preferían. Si preferían, al tener que elegir una persona recién egresada, preferían que supiera inglés o que estuviera o tuviera ya un posgrado en algún área. Sorpréndanse, el 62% de las empresas dijeron que era más importante inicialmente tener inglés que tener el posgrado. Necesitaban que la persona tuviera manejo del inglés para poder interactuar en los niveles en que ellos necesitan, particularmente las empresas globales. Pero eso también es una historia que uno tiene que cambiar. Es que como soy empresa global y me toca interactuar con gente que habla otras lenguas en otras partes del mundo, por eso necesito el inglés. No, no es tan así. Hoy en día, cualquiera de nosotros que tiene una compañía muy probablemente tiene que interactuar o quiere poder venderle a estas grandes empresas o proveerle cosas. Y se encuentra con que le piden, mire, para poder decidir esto tiene que intervenir el gerente de procurement que está en Alemania y hay que mandar la información en inglés y resulta que tenemos un gran producto, pero no tenemos quien pueda explicarle al señor de procurement en Alemania en inglés lo que vendemos. El inglés ya no es una ventaja estratégica, es un insumo. Y eh, tener inglés o que nuestro personal clave tenga un manejo del inglés o mejor el inglés es absolutamente fundamental para aprovechar ahorros sustanciales en productividad, retornos más altos y desarrollo del talento humano. Esas son tres cosas que se logran si entrenamos a la gente en inglés. Esto es un nuevo estudio de Pearson, que son colegas nuestros, son una editorial educativa muy grande y tienen programas de inglés. Ellos encontraron que las habilidades en inglés son consideradas clave, no importa dónde esté la persona, ¿sí? Y fíjense esta estadística, 33% de las personas que aplican para trabajos en Asia, Europa y Sudamérica están aprendiendo inglés para emplearse dentro del país. O sea, ni siquiera es para buscar empleo fuera. Están estudiando inglés para poder conseguir trabajo dentro del país. Y hay un porcentaje cercano también a ese 33% que está estudiando para aplicar a trabajos en el exterior. Pero fíjense lo importante que se ha vuelto el inglés, que la gente ya para aplicar a trabajos locales está estudiando inglés porque ya no es una ventaja estratégica. Se volvió un insumo y las compañías lo están exigiendo porque lo están necesitando. Bueno, aún hay más. Y aquí digamos que, ¿por qué el inglés es tan importante en las empresas? Porque además tiene un efecto en cómo la gente se comporta, cómo la gente percibe el mundo y cómo la gente desarrolla su cerebro. Aquí hay un tema de desarrollo cerebral cuando se aprende una segunda lengua de adulto que es importante. Esto que tengo aquí es un cuadrito de las competencias que definió la Organización de Naciones Unidas para el Ciudadano del siglo XXI. Básicamente se pueden homologar a las competencias y si lo leen es muy empresarial que debe tener un buen colaborador, el buen talento humano que podamos encontrar e incorporar a nuestras empresas. Debe ser, al momento de pensar, tiene que ser creativo y debe innovar, debe tener pensamiento innovador, debe tener pensamiento crítico orientado a resolver problemas y que sepa tomar decisiones y debe aprender a aprender, que esa es una cosa que la pandemia nos obligó a cambiar un poco, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco eso del tema de cómo se aprende una lengua, pero en general aprender a aprender, la pandemia nos transformó entre otras cosas y hay que aprender a aprender, ya no solamente es memoria, ya es otro tipo de aprendizaje. ¿Cómo trabaja el ciudadano del siglo XXI? Requiere comunicación, fíjense lo importante, o sea, tiene que saber comunicarse, pero la comunicación hoy en día es difícil que una empresa esté aislada del mundo, o sea, tiene que comunicarse con el mundo, por lo tanto, no tener la habilidad de comunicarse en otra lengua, y ya vimos que en particular el inglés, pues
puede complicar las cosas, ¿sí? Y tiene que ser una persona acostumbrada a colaborar, a trabajar en equipo. Y hoy en día los equipos son globales. Ya muchos de nosotros estamos trabajando con equipos globales. Pues en Berlitz es obvio porque estamos en 70 países. Esta mañana me tocó tener y me toca todas las semanas alguna reunión a las 6 de la mañana porque tenemos que estar personas del uso de horario de Latam y América, el uso horario de Europa y el uso horario de los orientales, del Pacífico. Nos toca hacerlo a las 6 de la mañana porque el japonés está a las 8 de la noche, cuando aquí estamos a las 6 de la mañana y el europeo está a las 12 del día, no hay de otra. O sea, y nos toca colaborar porque tenemos que hacer las cosas en equipo. ¿Qué herramientas para trabajar de tener qué competencias de tener ese ciudadano, ese colaborador del siglo XXI? Tiene que saber buscar información, information literacy, saber trabajar con la información. Nuevamente, si el 60% de la información a la que tenemos acceso está en inglés, pues difícilmente voy a poder tener la característica de information literacy si no tengo inglés. Es absolutamente necesario, ¿sí? Y tiene que tener habilidades en el tema de comunicación y tecnología. O sea, el analfabetismo tecnológico pues también es un problema en algunos casos, cada vez menos por fortuna, hay más acceso, pero tenemos que tener gente que tenga esa habilidad, que sepa manejar comunicación y tecnología. Y por último, pues la forma de vivir en el mundo, pues tiene que percibirse como un ciudadano local y global. Y en eso el aprendizaje de un idioma es fundamental, porque cuando uno aprende otro idioma se está acercando a otras culturas, se está acercando a cómo se perciben y trabajan otras culturas, ¿sí? Que son diferentes a las nuestras, ¿sí? Tiene que tener un buen balance entre vida y carrera y tiene que ser una persona que entiende lo que es la responsabilidad social y ojo, tiene que tener sensibilidad cultural, ¿sí? Competencia y tiene que estar atento a las diferencias culturales. El aprendizaje de una segunda lengua necesariamente lo vuelve uno sensible a eso, a otra cultura, en particular a la cultura de la lengua que está aprendiendo. Entonces, cuando se aprende otra lengua, se están reforzando muchas de las competencias de ese ciudadano, de ese talento del siglo XXI que requerimos en nuestras empresas. Eh, ¿Qué impactos en productividad? ¿Hay impactos en productividad a partir de cambios en el cerebro? Sin duda. Hay un estudio de la Universidad McGill que dice que el aprender una nueva lengua altera el desarrollo cerebral. El aprendizaje de una segunda lengua después de la infancia, o sea, en adultos, estimula el crecimiento neuronal y las conexiones entre neuronas. Eh, Eso es muy similar a lo que ocurre cuando uno adquiere actividades motoras complejas, aquí lo dice como hacer malabarismo. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de un adulto cuando uno hace esfuerzo por salirse de su rutina normal de hacer cosas que no son normales para su cerebro? Que se desarrollan nuevas conexiones neuronales, cosa que es muy normal en los niños, pero no es tan normal en los adultos y no se fuerza al cerebro a que lo haga. La plasticidad termina protegiendo contra enfermedades cerebrales o de deterioro cognitivo. Y esa plasticidad se desarrolla haciendo que el cerebro haga cosas a las que normalmente no está habituado. Hablar una segunda lengua hace ese papel, ¿sí? A uno le recomiendan para tener el cerebro ágil, por ejemplo, si usted es diestro, y usa su rastrillo por las mañanas afeitándose o se peina, se hace su peinado con su secador en las mañanas con la mano derecha, cambie, hágalo con la mano izquierda. Eso va a desarrollarle plasticidad. Eso puede resultar un poco incómodo, aunque es cierto. Aprender una segunda lengua tiene el mismo efecto. Le desarrolla conexiones neuronales adicionales. Un ejemplo o una prueba de que eso ocurre, y a algunos de ustedes les habrá pasado cuando tienen algún compañero o uno mismo aprendiendo una segunda lengua, hay días en que pasa que uno dice, ay, ¿cómo es que se dice en español? Y pues los amigos o los compañeros de trabajo se burlan de uno y dicen, no, pues está aprendiendo inglés y ahora se le olvidó el español. Curiosamente, esa es una manifestación. Cuando a usted le pasa eso, que una palabra que usted conoce en su lengua nativa, se le olvida, pero la tiene muy clara en la lengua que está aprendiendo, esa es una manifestación
empírica de que está desarrollando nuevas conexiones neuronales. Y temporalmente se le olvida la palabra, el cerebro se fue por la nueva conexión que desarrolló, sabe la palabra en el nuevo idioma y parece habérsele olvidado, que no es cierto, porque con un mismo esfuerzo la va a recordar, pero parece habérsele olvidado la palabra en su lengua nativa. Eso es una prueba fehaciente y empírica de que está desarrollando nuevas conexiones neuronales y ocurre cuando uno está aprendiendo una nueva lengua. Este tema de plasticidad, pues es importante porque la plasticidad nos va a dar un cerebro más sano y más rápido. Aprender inglés aumenta la materia gris. Esto es de la revista Neuroimage y muestra que en el cerebro de los adultos que se inician en una nueva lengua aumenta su grosor en determinadas regiones de la corteza. No voy a leer todo esto, pero lo que tiene es implicaciones en la memoria y en el aprendizaje. Y el bilingüismo parece contribuir en aumentar la reserva cognitiva, o sea, de alguna forma genera cierta protección contra la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Cuanto más se practique la segunda lengua, más gana el cerebro en destreza y resistencia. O sea, y eso es bueno para todos, claro, es bueno para la compañía, es bueno para uno como persona, pero es bueno en general para todos, porque pues tenemos un cerebro más ágil. ¿Sí? ¿Qué efectos positivos tiene el aprendizaje de una segunda lengua que impactan el trabajo? Una mejor flexibilidad cognitiva, adaptación a circunstancias nuevas, eso es fundamental hoy en día en los equipos de trabajo y en la gente que tenemos a cargo. Agilidad mental más prolongada, ¿sí? Ante el avance de la edad, ya lo mencionamos. Las palabras se procesan más rápido, eso hace que pues, procesemos información más rápido, eso es importante para el desempeño de nuestra gente y de la empresa sin duda. Retarda la aparición del Alzheimer, ya lo hemos mencionado. Las personas bilingües, esto es importante, resuelven mejor los problemas y son capaces de cambiar más rápido de tarea. Y aquí les puse de dónde se están sacando estos datos, porque pues no es que nos los inventamos, eso está en el International Journal of Bilingualism, ¿sí? Porque tenemos un cerebro con mayor plasticidad, entonces podemos cambiar de tarea más rápido de alguna forma y ayuda a tomar decisiones más razonadas. Este tiene sus ventajas y sus desventajas, y aquí les tengo que contar. Esto sale de una revista que se llama Psychological Stories, y cuando uno está hablando en una lengua que no es la suya, su coeficiente emocional tiende a bajar, se vuelve más racional. Eso es bueno en la toma de decisiones, indudablemente. ¿Es bueno en las relaciones? Puede ser que no, porque podemos de pronto ser muy agresivos o ser percibidos como muy agresivos porque nuestro coeficiente emocional bajó. Esto, después de que la persona ha aprendido la lengua y tiene un nivel específico, se puede entrenar para que en esa nueva lengua que usted esté hablando vuelva a ser consciente de sus reacciones emocionales y pueda entender a su interlocutor, aunque no esté en su lengua, y conectar emocionalmente, que también es importante. O sea, este último tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y aquí viene entonces el tema de si esto es tan importante, pues cómo deben resolver las compañías su entrenamiento en idiomas. Y normalmente esto surge de una discusión, necesitamos aprender inglés, llame a los institutos que dictan inglés y dígale que necesitamos clases de inglés. ¿Sí? Y que nos digan cuánto valen las clases de inglés para 10 personas y ya está. Y el departamento de procurement busca las 3 cotizaciones que necesita y se toma una decisión. No es tan fácil. Hay una pirámide de habilidades lingüísticas en las compañías que hemos identificado nosotros en Berlis que es importante tener en cuenta si vamos a resolver el tema de incorporar el manejo de una segunda lengua para mejorar nuestra productividad y nuestro rendimiento dentro de la compañía. Y aquí tengo que acelerar porque tengo que darle paso al siguiente expositor. Esta pirámide pues tiene varios niveles, tiene un primer nivel que es cuando las compañías simplemente necesitan hacer un inventario de habilidades al ingreso de la persona. O sea, esa persona que vamos a contratar sabe o no sabe la lengua. Todos los que estamos en el negocio de tener que entrevistar gente y contratar gente, sabemos que en las hojas de vida normalmente dice inglés 70%, inglés 80%. Y cuando uno le pregunta a la persona,
O sea que usted podemos seguir esta entrevista en inglés y tiene un manejo del 70%. Dice, bueno, en realidad es que, mire, yo lo entiendo y yo lo leo, pero no lo hablo, es que hace rato no lo practico. O sea, en las hojas de vida la gente siempre tiene un nivel de inglés que no es el que es. Entonces, hay compañías que necesitan el inventario de habilidades al ingreso para entender si efectivamente esa persona tiene el nivel que dice o no, y es un primer nivel de necesidad que tienen las empresas con la segunda lengua y particularmente con el inglés. El siguiente nivel es el idioma como beneficio. Es cuando no hay una necesidad clara o un impacto claro dentro de la compañía que puede pasar. Hay compañías que probablemente no tengan como una necesidad muy clara la necesidad de una segunda lengua, pero quieren entregarle un beneficio de crecimiento a sus empleados. Ese es el segundo nivel. Queremos dar el idioma como beneficio. Hay un tercer nivel que es el idioma como habilidad deseable. Es, hombre, me gustaría que la gente empiece a tener contacto, o cierto nivel de gente de la compañía empiece a tener contacto con la lengua, porque pues nos están llegando catálogos de las cosas que compramos en inglés, nos están llegando solicitudes o correos en inglés de algunos clientes que empiezan a aparecer en el exterior, vienen a visitarnos a nuestra facilidad de producción técnicos que pues solamente hablan inglés y quiero que mis empleados de planta entiendan algo para que puedan comunicarse de manera básica y entender el tema técnico cuando vienen. Es el idioma como habilidad deseable. El siguiente nivel que es más alto es el idioma como competencia de desempeño. Y esto sí ya es claro. Y es, si esta persona en este cargo o estas personas en estos cargos no hablan inglés, nos cuesta dinero. Vamos a perder oportunidades y nos cuesta dinero. Ese nivel de competencia del idioma como competencia de desempeño es el más crítico en las organizaciones. Y por último está el idioma como competencia crítica. Este no está en todas las organizaciones como necesidad, pero puede aparecer en el momento en el que yo ya tengo que interactuar o liderar equipos en una lengua que no es la mía. Y más hoy en día que la pandemia nos puso a trabajar remoto y se volvió común que uno pueda ser jefe en México de un grupo de personas en los Estados Unidos o pueda ser tenga que interactuar en juntas a nivel global, ¿sí? Donde tiene que defender posiciones, tiene que argumentar, tiene que convencer, y ahí ya tenemos el idioma como competencia crítica. O sea, ya es un nivel de interacción donde tiene que manejar el idioma y su coeficiente emocional del idioma muy bien para lograr resultados. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en esta pirámide, pues no todo se resuelve de igual manera. O sea, no es llamar a la compañía que da cursos de inglés a ver qué me ofrece. No, hay diferentes niveles perdón, hay diferentes niveles de solución. Para alimentar habilidades al ingreso, pues hay que buscar una compañía que sepa hacer testing, que tenga herramientas de test para saber cómo las personas que están aplicando a los trabajos que estamos ofreciendo, qué nivel tienen. El idioma como beneficio normalmente tiene un tema de consideración presupuestaria y es yo quiero que la gente tenga acceso a algo para crecer, pero pues la inversión no es la misma que haría si tengo la necesidad absoluta de que la persona aprenda. Para el idioma como beneficio, pues se puede solucionar con plataformas de autoestudio que son asincrónicas, o sea, tienes una licencia con la que puedes aprender la lengua de manera básica, ¿sí? Y vas teniendo contacto y vas creciendo como persona, pero pues nos permite trabajar con un presupuesto más bajo. O sea, asincrónico quiere decir que la persona entra a estudiar cuando tiene tiempo, o sea, no hay un horario fijo para hacerlo, ¿sí? Cuando estamos hablando del idioma como habilidad deseable, pues ya ahí necesitamos la intervención de un coach. Y aunque sea una herramienta asincrónica, ya hay que ponerle una persona que esté mostrándole a quien está estudiando la lengua cómo se interactúa y cómo se habla, ¿sí? Y ahí entonces ya requerimos probablemente una herramienta sincrónica, pero que tenga clases grupales, o sea, puedes entrar a clases en grupo de tu nivel para que puedas hablar e interactuar con un coach y con gente de otros países o del mismo país, o tener clases privadas, autoestudio con unas lecciones privadas que te van orientando y te van resolviendo dudas y te van haciendo practicar de manera que ganes en fluidez. Cuando se trata de idioma como competencia de desempeño, ahí lo mejor es tener programas estructurados y guiados al 100% por un profesor. Pero ya hay una diferencia. Hasta hace poco
hablábamos solamente de aulas físicas. O sea, es que si el profesor no viene a mi compañía y yo lo veo y lo toco, no me sirve. O si yo no mando la gente a un centro de enseñanza para que esté sentada con el profesor, no sirve. La pandemia sí nos transformó en eso, ¿sí? Y ya entendemos que la interacción o la posibilidad de dictar lecciones con un coach o con un profesor el 100% del tiempo, pero a través de aulas virtuales, en tiempo real, sincrónico, el profesor está en un horario específico y tiene un programa específico que van siguiendo y van avanzando todos al tiempo, o si es privado, pues van avanzando en un programa específico donde el profesor es quien guía el aprendizaje y está obligando al estudiante a que practique todo el tiempo, al menos en el método Berlitz es así. La práctica es fundamental. Y por último, en el idioma como competencia crítica, pues ahí ya se tienen programas especiales, ¿sí? Con desarrollo de habilidades con comprensión cultural y de comportamiento, que ese es el último nivel. Entonces, como ven, no es tan sencillo como coticemos un curso. Hay que hacer un diagnóstico previo de cómo estamos y qué necesitamos y a dónde queremos llegar. Y hay un tema que es innegable y es que hay una relación clara entre precio y fluidez. Las herramientas de menor precio uno aprende, pero tienden a desarrollar la fluidez en el manejo de la lengua más despacio. De hecho, si uno quiere desarrollar el oído y quiere desarrollar la lectura y la comprensión de lectura, probablemente le vaya mejor con una herramienta de autoestudio que con una herramienta o con un programa guiado por un maestro el 100% del tiempo. Pero si lo que requiere es, perdón, desarrollar la fluidez, definitivamente y rápido, definitivamente la intervención de un coach humano hace que se desarrolle más rápido, ¿sí? Que sea mucho más rápida el desarrollo de la fluidez. Entonces hay una relación entre precio y fluidez que es inevitable. Los programas que desarrollan la fluidez más rápido son programas que tienden a tener un mayor costo. Los programas que desarrollan la fluidez más despacio tienen la tendencia a tener un menor precio. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que necesitamos entender en un proceso de consultoría, discúlpenme, ¿qué necesita la compañía? ¿Cuáles son los impactos? O sea, las personas que van a hacer objeto de la capacitación, ¿quiénes tienen un impacto bajo, quiénes un impacto medio y quiénes un impacto alto en la organización? ¿En qué tiempo requieren los resultados? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué va a usar la lengua? Eso define la estructuración del programa. Y los programas no pueden ser simplemente estándar y mucho menos en las empresas. Hay que entender cuál es el objetivo de la compañía. No es lo mismo entrenar un grupo de abogados que entrenar un grupo de ingenieros. Tiene nada que ver. ¿Cuál es la estrategia de comunicación del programa? O sea, ¿cómo se va a comunicar? ¿Se va a poner a que la gente pague parte, no pague parte? ¿Qué normas quiere poner la compañía? ¿Cómo va a manejar el tema de controlar? Me disculpan si están escuchando el tren que pasa cerca aquí a donde yo estoy. Y está en este momento en su momento álgido de, de hacer sonar su bocina. ¿Cuál es la estrategia para comunicar el programa? Hay que diseñarla con mucho cuidado. Una estrategia equivocada genera expectativas equivocadas y puede generar frustraciones. Una comunicación adecuada, estratégicamente adecuada, deja claras las normas y genera resultados muy positivos. ¿Cuáles son los Key Performance Index que vamos a manejar en conjunto, que se van a manejar en conjunto para entender lo que tiene que hacer el proveedor y la responsabilidad de los estudiantes y de la compañía? Y esos KPIs tienen que definir muy claramente a dónde tenemos que llegar y cuánto y cuándo. ¿Cuál es la estrategia de seguimiento? El seguimiento lo va a hacer el proveedor, el seguimiento lo quiere hacer la Oficina de Recursos Humanos, quiere que interactuemos directamente con el estudiante o no. Todo eso hay que definirlo porque tiene que ver también con una alineación a la cultura organizacional. El programa que se diseñe tiene que alinearse con la cultura y la cultura con el programa. Pasa en algunas ocasiones que hay empresas que están supremamente necesitadas del inglés y de que la gente desarrolle fluidez en inglés. Se crea el programa, pero resulta que no se socializó con los directivos de la compañía y los directivos de la compañía no tienen claro que deben respetar, por ejemplo, el horario de las personas cuando van a tomar su clase. Y empieza a haber faltas permanentes en la capacitación porque mi jefe me llamó a reunión, mi jefe me dijo que no le importaba que cancelara la clase porque me necesita ya, que eso puede ocurrir, pero si hay una correcta alineación, vamos a disminuir esos casos y no se va a afectar el desarrollo del programa y por tanto el ROI
que se tenga de esa capacitación pues va a ser mayor porque el resultado va a ser el adecuado. Y obviamente hay que hacer un tema de evaluación y mejora, o sea, montar un programa de capacitación y entrenamiento en idiomas es un tema que tiene diferentes aristas si se quiere hacer bien y si se quieren lograr los resultados adecuados. Ya se nos acabó el tiempo, nos quedan 10 minutos y quiero dar espacio a si alguien tiene alguna pregunta. Y me gusta pues compartir esta frase de Henry Ford que decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. O sea, por complejo que parezca el tema de tener que aprender un segundo idioma como adulto y aún más desafiante para la compañía, resolver la necesidad de tener a la gente capacitada en el manejo de una lengua como el inglés, pues lo que hay es que atrevernos. Si se hace bien, se logran los resultados. Nosotros, pues en Berlis particularmente, manejamos las empresas multinacionales más grandes en sus programas de inglés porque tenemos resultados y el resultado es efectivamente que la persona pueda comunicarse de manera objetiva para lograr los objetivos que tiene en su trabajo. Les quiero agradecer su atención y el tiempo. No quiero pues abusar de esta invitación e indudablemente pues abrimos el espacio a si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la, la absolvemos. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante la plática. Me gustan, digo, a mí es algo muy personal las pláticas en donde se dan este tipo de datos duros, porque te da mucha claridad acerca del tema que se está tratando. Pues muchas gracias y a todos los demás aprovechen a Jorge aquí si le quieren hacer alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutos. Te agradezco nuevamente el tiempo que me dedicaron para escuchar esta charla. Espero que les haya dejado algo, al menos una inquietud y alguna herramienta para su gestión diaria, que era la idea.